Bueno, entonces, 30 de enero 2021, mamacita. Sí, vamos a comentar el libro de Mateo, el capítulo 9, que te leí en el video anterior. Vamos a pedirle a Dios que guíe estos comentarios. Padre Santo, con todo respeto te pido, guíes los comentarios de tu palabra. Para que me des el entendimiento espiritual y los comente correctamente. Te lo pido en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Entonces, pues 90 años con 9 días, mamá. 11:50 de la mañana todavía. Vamos a comentar el capítulo 9. Entonces, en el primer pasaje, le traen a un paralítico. Jesús sana a un paralítico. ¿Sí? Y pasó al otro lado y vino a su ciudad. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Sí? Entonces ahí Jesús le perdona los pecados. El único que podría perdonar los pecados en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, era Dios, ¿verdad? Entonces Jesús le dice: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían adentro de sí: este blasfema. Por eso decían esto. Los escribas son los estudiosos del Antiguo Testamento. Ellos sabían. Por eso dicen a sus adentros, en sus pensamientos: está blasfemando. ¿Sí? Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Porque solamente Dios podía perdonar los pecados. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Porque, ¿qué es más fácil? ¿Decir, los pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Él tenía que demostrar que era el Mesías, porque no lo aceptaban como el Mesías los judíos, los estudiosos de la ley, de la Biblia, del Antiguo Testamento. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. Entonces, imagínate la escena, ¿no? Los estudiosos de la Biblia, del Antiguo Testamento, están ahí y le dicen que lo que está haciendo está mal. Él no puede perdonar los pecados, solamente Dios. Por eso le dicen que está blasfemando. Pero como Jesús, como Dios, sabe lo que piensan, por eso les dice. Y les demuestra que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Mesías. Y luego en el siguiente pasaje, el llamamiento de Mateo, es lo que te decía, ¿no? Aquí
aquí está señalado, en el versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Aquí está pues señalando cómo le dice a Mateo, párate y siga. Estando sentado él cobraba los impuestos, ¿verdad? Él estaba con los romanos. Entonces, lo elige Dios, lo elige Jesucristo. Algunos estudiosos de la palabra señalan que por qué elige a Mateo, si es una persona que está cobrando los impuestos y está pues trabajando para los romanos. ¿Cómo? Una persona tan pues tan opuesta a los judíos, ¿no? Que está con el imperio romano, está trabajando para él. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Fíjate lo que dice mamá. He aquí que muchos publicanos y pecadores. Tú dices, pues como Jesús, pues ¿qué pasó? ¿Por qué te sientas con estas personas a comer, no? Explícanos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es el fin? ¿Sí? Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Aquí el mensaje que nos da es de que, pues que es muy difícil el mensaje, ¿no? Llevarlo a cabo. Uno tiene, tú, yo, tenemos que ir a leerles la palabra, a hablarles de Jesucristo a los pecadores, Sí. a los publicanos, a los que no creen en Él, a los pecadores, a los que no creen en Jesucristo, a los que no creen en Dios. A eso les tienes que hablar. ¿Sí? Tienes que hacerlo, aunque la gente te critique, aunque la gente se burle, aunque la gente te señale y te diga, pero ¿cómo tú estás con estas personas? Son pues la gente mala de la colonia, ¿no? Son los drogadictos, son los que nada más están molestando, son los que roban, son los que ofenden, son los que dan mal ejemplo. Pues, ¿tú qué haces con ellos? A esos hay que irles a predicar. Pues sí. Porque si va a predicar a gente que ya tiene a Dios, pues qué chiste, ¿no? Bueno, dijo la palabra, qué chiste tiene de que vais a predicarles a ellos. Hay que buscar gente Que no crea, que no crea. que sea pecadora. Sí, bueno, todos somos, pero unos más, otros menos. Sí, digo, pero se refiere a pecadoras en el sentido de que son muy malos, ¿no? Son gente muy equivocada, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí es el siguiente versículo. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan el Bautista, diciendo,
¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Van los discípulos de Juan, ¿verdad? Y los fariseos. Y le reclaman, ¿y por qué? ¿Por qué no ayunan tus discípulos? ¿Acaso pueden los que están en bodas tener un luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pues mientras esté Jesús, sus discípulos van a estar con él. No deben de evitar esa comida espiritual que les da él. No deben de dejar de alimentarse espiritualmente mientras esté Jesucristo. Porque va a llegar el momento en que ya no esté. Ahí sí pues van a ayunar pues de la palabra de Jesús. Ya no va a estar con ellos. Ya no va a haber quien los guíe, ¿verdad? Quien les señale, como en capítulos anteriores, los señalamientos, ¿no? Las órdenes que les da, que ellos son los discípulos. Tienen que comportarse de cierta forma para que pongan el ejemplo, ¿verdad? Mientras él les decía estas cosas, vio un hombre principal y se postró ante él, diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hace 12 años, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí el mensaje es, pues, ¿qué parte le tocó nada más de Jesús? Una parte pequeña de su ropa, ¿verdad? De su manto, ¿no? Y con ese contacto que tuvo, ya fue salva. Pero ¿qué dice Jesús? Que fue salva por la fe que tenía. ¿Sí? Tu fe te ha salvado. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener la fe bien cimentada, bien fuerte, bien plantada, bien... Tengamos una fe plena, que no dudemos de nuestra fe. Por eso tenemos que alimentarnos todos los días de la palabra. Entonces, por la fe fue salva. ¿Qué es la fe, mamacita? La fe es creer en lo que no vemos y tener la certeza de lo que va a pasar. Aquí la señora, la mujer, tenía la certeza de que si tocaba su manto iba a ser salva. Nosotros tenemos la certeza de que cuando nos muramos, nuestra alma se va ¿a dónde? Al cielo. Al cielo. ¿Por qué? Porque estamos seguros, tenemos la certeza, nuestra fe, creemos en Jesucristo. Estamos seguros. Y cumplimos con la Biblia. Y cumplimos con la Biblia. Muy bien, mamacita. Ahí nos quedamos. ¿Sí? Y
Gracias por tu atención y gracias. Adiós. Gracias a Dios. Fíjate, tan rápido se pasa el tiempo.